Hay tramas de corrupción que se descubren de golpe, como un edificio que colapsa en segundos después de años de grietas invisibles. Y hay tramas que se van revelando despacio, hilo a hilo, nombre a nombre, escándalo a escándalo, hasta que un día te paras y miras el mapa completo y lo que ves te deja sin palabras. Lo que está ocurriendo en el socialismo español pertenece a la segunda categoría. Porque no estamos hablando de un caso aislado, de una oveja negra, de un político que se torció en solitario mientras los demás miraban hacia otro lado. Estamos hablando de una red, de un patrón, de nombres que se repiten, de dinero que fluye, de influencias que se compran y se venden, de un sistema que, según el propio fiscal anticorrupción, está carcomiendo los cimientos de la democracia española. José Luis Ábalos, Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero. 3 nombres, 3 trayectorias distintas dentro del socialismo español. 3 caídas en diferentes momentos y por razones aparentemente distintas. Y, sin embargo, cuando los colocas uno al lado del otro y trazas las líneas que los conectan, lo que aparece no es la historia de 3 individuos que fallaron por separado. Es la historia de algo mucho más profundo y mucho más perturbador. Es el mapa de cómo la corrupción ha penetrado en el corazón del partido que ha gobernado España durante más años desde la transición. Y es la historia que el gobierno de Pedro Sánchez preferiría que no contara nadie con demasiado detalle. En los próximos minutos vas a ver ese mapa completo. Vas a entender cómo se conectan estos nombres, qué papel jugó cada uno, qué intereses había detrás de cada decisión. Y sobre todo, ¿qué dice todo esto sobre el estado real de la democracia española en este momento? El fiscal anticorrupción lo puso en palabras que deberían habernos sacudido a todos. La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático. Esa frase no la dijo un tertuliano ni un líder de la oposición. La dijo el hombre cuyo trabajo es perseguir la corrupción desde dentro del Estado. Quédate hasta el final porque lo que vas a conocer en los próximos minutos es más grave, más sistemático y más revelador de lo que cualquier titular por sí solo puede transmitir. Para construir el mapa hay que empezar por entender la arquitectura de lo que presuntamente ha ocurrido, y para eso hay que ir al principio de cada hilo por separado antes de ver cómo se entrelazan. El primer hilo es el de José Luis Ábalos, que durante años fue uno de los hombres más poderosos del socialismo español. Secretario de Organización del PSOE, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante algunos de los años más importantes de la reciente historia política española, hombre de confianza de Sánchez en los momentos más difíciles de su ascenso al poder. Ábalos era lo que en política se llama un operador. Alguien que no brilla en los focos, pero que mueve los hilos, que conoce los mecanismos internos del partido, que sabe cómo se consiguen las cosas cuando las cosas no se consiguen por los canales oficiales. Su caída comenzó a tomar forma cuando empezaron a trascender informaciones sobre su relación con Víctor de Aldama, un empresario que presuntamente actuaba como intermediario en negocios relacionados con contratos públicos. Según la investigación judicial, Ábalos habría recibido beneficios de diversa naturaleza a cambio de favorecer determinadas decisiones en el ámbito de sus competencias como ministro. Las acusaciones incluían la concesión de obra pública como moneda de cambio en una red que, según fuentes judiciales, funcionaba con una regularidad y una organización que iban mucho más allá de la corrupción oportunista de quien aprovecha un momento de debilidad. Era presuntamente un sistema. Pero lo que convirtió el caso Ábalos en algo cualitativamente diferente de un escándalo político, más fue lo que trascendió sobre sus circunstancias personales. Las informaciones sobre su relación con una mujer vinculada a redes de prostitución de lujo que habría viajado en aviones oficiales del Estado añadieron una dimensión que combinaba el escándalo moral con el presunto abuso de recursos públicos de una manera que resultó políticamente devastadora. Ábalos pasó de ser un pilar del sanchismo a ser una figura tóxica de la que el partido necesitaba distanciarse con urgencia.
su salida del gobierno y posteriormente su abandono del grupo parlamentario socialista para convertirse en diputado no adscrito fue uno de los episodios más reveladores de cómo el PSOE gestiona a sus hombres caídos, con la misma velocidad y la misma frialdad con que los había encumbrado. El segundo hilo del mapa es Santos Cerdán, que llegó a ser secretario de organización del PSOE, el mismo cargo que había ocupado Ábalos antes que él. Esa sucesión en el cargo no es un detalle menor porque dice algo sobre la continuidad de ciertas prácticas dentro de la estructura del partido. Cerdán se convirtió en protagonista de uno de los episodios más cinematográficos de la política española reciente, cuando el periodista de investigación Daniel Bernabé publicó grabaciones en las que Cerdán aparecía presuntamente negociando comisiones relacionadas con contratos de obra pública. Las imágenes y los audios que circularon generaron un impacto mediático enorme y forzaron su dimisión de manera casi inmediata, lo que hace especialmente relevante el caso Cerdán en el contexto del mapa que estamos trazando es que las investigaciones apuntan a que su red de contactos y de negocios presuntamente irregulares no era independiente de la de Ábalos, sino que tenía puntos de conexión significativos. Según fuentes cercanas a la investigación judicial, habría elementos comunes en la manera en que ambos habrían operado, en los sectores en que habrían concentrado su actividad presuntamente corrupta y en los intermediarios que habrían utilizado. Dos hombres que se sucedieron en el mismo cargo dentro del partido, con presuntas prácticas similares, en sectores similares. Cuando eso ocurre, la pregunta que resulta inevitable es si estamos ante dos casos individuales de corrupción o ante algo más parecido a una cultura organizativa que facilitaba o toleraba ese tipo de prácticas. Y entonces llegamos al tercer hilo, el más reciente y, en muchos aspectos, el más perturbador, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por quién las protagoniza. José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011. Es uno de los líderes más importantes de la historia reciente del socialismo español. Ganó 2 elecciones generales, sacó las tropas españolas de Irak, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, gestionó la peor crisis económica que había vivido España desde la transición, con todo lo que eso implicó en términos de medidas de austeridad que contradecían sus propios compromisos electorales. Fue presidente, y ahora la justicia española lo investiga por blanqueo de capitales y presunta pertenencia a organización criminal. Esas 2 acusaciones, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, no son acusaciones menores ni técnicas. Son las mismas categorías jurídicas que se utilizan para investigar a líderes del crimen organizado. Aplicarlas a un expresidente del Gobierno de España es algo que no tiene precedentes en la democracia española y cuya gravedad no debería quedar diluida en el ruido del debate político cotidiano. ¿En qué consisten presuntamente las actividades que investiga la justicia? Según la información que ha trascendido de las investigaciones en curso, Zapatero habría actuado durante los años posteriores a su presidencia como intermediario entre gobiernos y empresas, cobrando comisiones por facilitar acuerdos y contratos en países donde su influencia como expresidente español le otorgaba un acceso privilegiado. Esa actividad de intermediación, conocida en el mundo anglosajón como lobbying, no es ilegal en sí misma cuando se realiza de manera transparente y dentro de los marcos legales establecidos. Lo que la convierte en objeto de investigación penal es la manera en que presuntamente se habría canalizado el dinero obtenido, a través de sociedades pantalla e instrumentales diseñadas para ocultar el origen y el destino de los fondos. El caso Plus Ultra es el que ha actuado como punto de arranque de las investigaciones sobre Zapatero y merece ser explicado con cierto detalle porque es revelador en varios sentidos. Plus Ultra era una pequeña aerolínea española que durante la pandemia recibió un rescate del Estado de 53 millones de euros a través del SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ese rescate generó controversia desde el principio, porque Plus Ultra era una aerolínea de tamaño modesto, con escasa relevancia estratégica para el sistema de transporte español,
y con accionistas que incluían a empresas con conexiones en Venezuela. Las preguntas sobre por qué el Estado había decidido rescatar a esa aerolínea y no a otras con mayor peso económico y social nunca recibieron respuestas completamente satisfactorias. Lo que las investigaciones judiciales habrían revelado posteriormente es que Zapatero habría tenido un papel en las gestiones que condujeron a ese rescate, actuando presuntamente como facilitador entre los intereses vinculados a la aerolínea y el gobierno español. Y lo que convierte ese papel en especialmente grave es que parte del dinero que habría fluido a través de las redes en que presuntamente participaba Zapatero tendría su origen en Venezuela, un país que los propios organismos internacionales clasifican como un narcoestado, un estado en que el tráfico de drogas está presuntamente integrado en las estructuras del poder político a los más altos niveles. La conexión con Venezuela no es un detalle menor ni un elemento accesorio de esta historia, es uno de sus elementos más perturbadores. Porque si las investigaciones confirman que dinero procedente de un narcoestado habría fluido a través de redes en las que participaba un expresidente español y que ese dinero habría tenido algún tipo de influencia sobre decisiones del gobierno español, estaríamos ante algo que va mucho más allá de la corrupción política convencional. Estaríamos ante una penetración de intereses de crimen organizado transnacional en las estructuras del Estado español. Eso es cualitativamente diferente de todo lo que hemos visto en los escándalos de corrupción que han salpicado a la democracia española desde los tiempos de los GAL y del caso Filesa. Hay un elemento adicional en el caso Zapatero que lo conecta directamente con el momento político presente y que el artículo que ha dado origen a este análisis señala con precisión. La recobrada influencia de Zapatero sobre Pedro Sánchez coincide temporalmente con sus presuntos tejemanejes. Zapatero, que durante años mantuvo un perfil relativamente discreto en la política española tras dejar la presidencia, ha ido recuperando visibilidad y presencia en el entorno del actual presidente del gobierno. Ha actuado como mediador en conflictos internacionales, ha viajado a Venezuela con un papel que nunca ha quedado del todo claro en términos de su mandato oficial. Ha participado en iniciativas diplomáticas que se solapan con la actividad del Ministerio de Asuntos Exteriores sin tener ningún cargo oficial que lo justifique. Esa presencia informal pero real de Zapatero en la órbita del poder actual es lo que convierte su caso en algo más que el problema personal de un expresidente. Lo convierte en una pregunta sobre el gobierno actual. ¿Sabía Sánchez lo que estaba haciendo Zapatero? ¿Tenía el gobierno información sobre las actividades que ahora investiga la justicia? ¿Se benefició de alguna manera de las redes de influencia que Zapatero presuntamente construyó? Son preguntas que de momento no tienen respuesta pública. Pero son preguntas que la oposición va a formular con creciente intensidad a medida que la investigación judicial avance y que el gobierno va a tener que responder de alguna manera. Volvamos ahora al mapa completo, porque la potencia de esta historia no está en cada caso individual, sino en el patrón que forman cuando los colocas juntos. Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro, presuntamente corrompido en el ejercicio de sus funciones ministeriales a través de una red de intermediarios vinculados a la contratación pública. Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización, presuntamente involucrado en prácticas similares con conexiones que se solapan con las de su antecesor. Zapatero, expresidente, presuntamente construyendo un sistema de influencia remunerada que conecta el poder político español con intereses en países de dudosa reputación democrática y con dinero cuyo origen investiga la justicia como presunto blanqueo. 3 nombres. 3 posiciones diferentes en la jerarquía del partido y del poder. 3 tipos diferentes de presunta corrupción. Y sin embargo, cuando los analizas juntos, emergen patrones comunes que resultan difíciles de ignorar. La utilización de la influencia política como mercancía. La canalización de beneficios a través de intermediarios y estructuras diseñadas para dificultar el rastreo. La intersección entre el poder político formal y las redes informales de influencia y negocio. Y la pregunta que todo esto plantea de manera inevitable: ¿son estos 3 casos excepciones dentro de una organización política que en general funciona con integridad? ¿O son la parte visible de algo más extendido y más profundo?
El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, cuyas palabras resuenan con especial fuerza en este contexto, advirtió ya en 2018 sobre algo que en aquel momento podía parecer una reflexión técnica, pero que a la luz de los hechos posteriores resulta profética. Luzón señaló que la corrupción en España había evolucionado más allá de los delitos contra la administración pública tradicionales hacia formas más sofisticadas de criminalidad económica, que resultan más difíciles de detectar, más difíciles de probar judicialmente y que generan menor rechazo social porque son menos visibles que la maleta de billetes o el sobre en el despacho. La corrupción se había modernizado. Se había vuelto más parecida a la criminalidad organizada sofisticada y menos parecida al político de pueblo que pide una comisión a cambio de una licencia de obras. Lo que los casos Ábalos, Cerdán y Zapatero ilustran, si las investigaciones confirman lo que apuntan, es que esa modernización de la corrupción ha llegado a los niveles más altos de la política española. No estamos hablando de alcaldes ni de concejales ni de funcionarios de nivel medio. Estamos hablando de un exministro, de un secretario de organización de un partido de gobierno y de un expresidente del gobierno. El nivel al que presuntamente se ha producido la corrupción es en sí mismo una noticia de primera magnitud que debería generar una reacción institucional proporcionada a su gravedad. ¿Y cuál ha sido esa reacción institucional? Aquí es donde el análisis se vuelve más incómodo para el poder establecido, porque la reacción del gobierno de Sánchez ante estos casos ha seguido un patrón reconocible. Distanciamiento rápido de los implicados una vez que el escándalo se hace público. Descalificación de las investigaciones judiciales como instrumentos de persecución política y ausencia de cualquier reflexión pública sobre qué condiciones dentro del partido o del gobierno habrían podido facilitar que estas prácticas se desarrollaran. Es la gestión del escándalo como problema de imagen antes que como problema de integridad institucional. Esa gestión puede ser políticamente eficaz a corto plazo, cortar el vínculo con el implicado rápidamente, cambiar de tema, esperar a que el ciclo mediático se desplace hacia otra crisis, pero a largo plazo produce un efecto acumulativo que es exactamente lo que el fiscal Luzón describió, la corrosión del sistema democrático. Porque cuando los ciudadanos ven que los casos de corrupción se gestionan como problemas de comunicación en lugar de como problemas de fondo, la conclusión que sacan no es que el sistema está funcionando bien, es que el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. Hay una dimensión comparativa de esta historia que vale la pena explorar, aunque sea brevemente. La corrupción no es un monopolio del PSOE ni de la izquierda española. El PP tiene en su historia casos de corrupción de una magnitud que en varios momentos amenazó con destruir el partido, desde el caso Gürtel hasta la trama Bárcenas, pasando por decenas de casos de corrupción municipal y autonómica que han llenado los tribunales españoles durante décadas. La corrupción en España ha sido durante demasiado tiempo un problema transversal, que ha afectado a partidos de todos los colores, a instituciones de todos los niveles y a sectores económicos de toda naturaleza. Lo que hace específicamente relevante el momento actual es la concentración temporal de casos graves en el espacio del socialismo español, precisamente en el periodo en que el PSOE lleva 8 años en el gobierno central. Esa concentración no implica necesariamente que el PSOE sea más corrupto que el PP en términos absolutos. Implica que el poder corrompe, que el acceso a los recursos del Estado genera tentaciones que algunos sucumben, y que cuanto más tiempo lleva un partido en el poder, más oportunidades tiene de que esa corrupción se desarrolle y eventualmente salga a la luz. La pregunta final que esta historia deja abierta es la más importante y la más difícil de responder. ¿Qué hace una democracia cuando la corrupción no es solo la desviación individual de políticos que fallan a sus principios, sino un patrón que sugiere algo más sistémico? La respuesta que dan los sistemas democráticos más saludables es una combinación de justicia independiente que investigue y condene sin interferencias políticas, instituciones de control que funcionen con efectividad,
medios de comunicación que informen con rigor y sin complicidades, y ciudadanos que exijan responsabilidades con la misma energía independientemente del color político del implicado. En España, cada uno de esos elementos funciona de manera imperfecta. La independencia judicial es objeto de debate permanente. Las instituciones de control están politizadas en grados que varían, pero que rara vez permiten hablar de neutralidad completa. Los medios de comunicación tienen posicionamientos políticos que condicionan qué escándalos amplifican y cuáles minimizan, y los ciudadanos tienden a indignarse más con la corrupción del bando contrario que con la del propio. Ese conjunto de imperfecciones es el caldo de cultivo en que la corrupción prospera, y mientras no se aborde de manera honesta y colectiva, los mapas de corrupción seguirán dibujándose, con diferentes nombres, con diferentes partidos, pero con el mismo patrón de fondo: Ábalos, Cerdán, Zapatero. 3 nombres en el mapa de hoy. Mañana puede haber otros. Lo que no debería cambiar es nuestra exigencia como ciudadanos de que la justicia funcione, de que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar independientemente de quién esté al final del hilo, y de que los partidos políticos, todos los partidos políticos, entiendan que la corrupción no es solo un problema legal, sino una traición fundamental a la confianza de quienes les dieron su voto. Si este análisis te ha parecido necesario, si crees que hay personas en tu entorno que deberían conocer el mapa completo de lo que está ocurriendo en la política española, comparte este vídeo. Deja en los comentarios tu opinión sobre cuál de estos 3 casos te parece más grave y por qué. Y si quieres seguir recibiendo análisis de este tipo, sin bandos y sin complejos, suscríbete al canal, porque la democracia española necesita ciudadanos informados más que nunca, y ese es exactamente el objetivo de este canal.